Vamos a continuar. Estamos siendo puntuales. Tiene la palabra para presentar al siguiente ponente, don Roberto Gras, vocal de la Comisión Ejecutiva de la Sección de Familia. Adelante, don Roberto. Don Javier Pérez Roldán es compañero titular del Bufet Pérez Roldán, abogado experto en Derecho de Familia y en Derecho al Honor, propia imagen e intimidad. Don Javier se ha convertido en un referente a nivel internacional en Derecho de Familia, custodia compartida, violencia de género, secuestro y sustracción internacional de menores. Es académico de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Ha participado en numerosas publicaciones, es contertulio en numerosos medios de comunicación. Actualmente dirige la primera revista española para padres separados y profesionales del derecho, que es familiaderechos.es. Además, es presidente del Centro Jurídico Tomás Moro y de la Asociación Europea de Abogados de Familia. Y sin más preámbulos, les damos paso a don Javier para que nos hable sobre los tópicos y la jurisprudencia en España. Bueno, muchas gracias especialmente, pues a todos los miembros de la Junta del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia por la invitación. Y previamente a entrar sobre la materia, pues voy a explicar, porque parece ser que han surgido dudas sobre el título de la conferencia. Tópica y jurisprudencia, escollos en torno a la atribución de custodias. Vamos a ver, ¿por qué esto? ¿O por qué la selección o la referencia a la tópica? Lo siguiente, vamos a ver, estamos muy acostumbrados en los juzgados muchas veces a citar pues sentencias del Tribunal Supremo, que es jurisprudencia, y ahora veremos si es o no es fuente del derecho. Bien, y muchas veces no le sacamos el jugo necesario. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a citarlo si se ajusta a nuestro caso. Bien, pero es que la jurisprudencia no solamente es de obligado cumplimiento lo que en sí diga aquella jurisprudencia, sino también las consecuencias lógicas del argumentario, bien, que se desprende de las razones por las que el Supremo cambia la postura. Bien, la tópica, por así decirlo, un arte muy antiguo, que ya Aristóteles habló de él y Cicerón, bien, y que ha estado completamente olvidado durante mucho tiempo, hasta que en el año 53 pues, Theodor Bierweg publica su obra precisamente Tópica y Jurisprudencia. ¿En qué consiste la tópica? Pues simplemente es una técnica de resolución de problemas, es decir, cuando se nos presenta un problema concreto, bien, no podemos acudir en el mundo jurídico muchas veces a la ciencia, pues hay que acudir a una serie, para decirlo de manera que se comprenda, un argumentario. Bien, un abogado pues debe tener un argumentario hecho, porque siempre los juzgados en tema de familias, por ejemplo, se oponen a las custodias compartidas con los mismos argumentos que no son razonables. Y entonces ahí es donde entra pues, el cultivo de la razón. ¿Y por qué escolios? Escolios, comentarios breves, porque después, si me da tiempo, haré una especie de reseña de algunas sentencias que entiendo fundamentales del Tribunal Supremo y que entiendo que también sirven para allá de lo que las propias sentencias dicen. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué antes anuncié el tema de las fuentes? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con sentencias que podemos decir que son auténticamente escandalosas por la baja formación técnica de quien la dicta. Y lo digo así no porque a lo mejor conoce muy bien el derecho de familia, pero no conoce a lo mejor otros preceptos que debiera conocer. Y entonces tengo aquí ahora mismo un auto, es el auto número 105 del 2016, no diré el juzgado, es un juzgado de Madrid, especializado en familia, bien, de 4 de abril del 2016. Entonces aquí se plantea la posibilidad de una custodia compartida en medidas provisionales y el juez no la otorga con la siguiente argumentación. Dice, si bien es cierto que la nueva orientación jurisprudencial de la que es ejemplo la sentencia de 29 de abril del 2013, y ahí copia un fragmento de la sentencia, que la custodia compartida no es una medida excepcional, sino que al contrario debe entenderse de general aplicación, dice, tales afirmaciones jurisprudenciales han de operar en el plano de la aplicación del derecho con arreglo al artículo 1.6 del Código Civil, únicamente como guías o directrices que sirven para resolver conflictos. Bien, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ahora lo veremos, si es fuente de derecho o no lo es, hay quien sostiene que sí, hay quien sostiene que no, pero en cualquier caso es de obligado cumplimiento porque complementa el ordenamiento. Bien,
Y después viene a decir otra serie de, como argumentario, en el mismo párrafo, dice que eso, que la jurisprudencia simplemente se debe utilizar como guías o directrices que sirven para resolver conflictos, sin que la custodia monoparental venga proscrita en absoluto por los recientes criterios doctrinales. Y dice, por ello, aun cuando sea aconsejable la custodia compartida siempre que no concurran causas que lo impidan, para acordar tal sistema lo decisivo no es la disposición y aptitud de los progenitores para cumplir sus obligaciones con los hijos, sino el interés prevalente de estos, que, como se ha expuesto, se entiende protegido en la actualidad por la madre, sin perjuicio de su posible modificación cuando tengan una mayor edad, si las circunstancias así lo permiten. Todo ello teniendo en cuenta que no se aprecian los beneficios que podría reportar la alternancia quincenal que como plan de coparentalidad propone el padre. Bueno, este párrafo, que en principio es el único eje argumental de la resolución, pues contiene una ignorancia total de lo que es la jurisprudencia del Supremo y de lo que son las consecuencias lógicas y razonables de la jurisprudencia del Supremo. En primer lugar, como una ponencia que se expone en el Colegio de Abogados, pues muchas veces lo que interesa no es acudir a la vía académica, sino acudir a lo práctico, que es lo que quizá más interese. Vamos a ver, está claro que el artículo 1, si empezamos por el génesis, si empezamos por el principio de las cosas, el artículo 1 del Código Civil establece lo que son las fuentes del derecho. Y es verdad que dice en el 1.1 que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bien, pero no es menos verdad que en el 6 dice que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bien, es decir, que está claro, es evidente, que el Supremo complementará el ordenamiento. No dice, dice complementará, no completar. No dice completar porque el ordenamiento, por definición, está completo en tanto en cuanto es la ley, la costumbre y los principios generales. Siempre hay alguna resolución. Bueno, pero no debemos olvidar que el Código Civil se dictó hace muchísimos años, bien, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y que es una ley ordinaria. Sin embargo, tenemos posteriormente la Constitución y tenemos la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, bien, que en el artículo 40.2 deja claro que la jurisprudencia que dicte el Tribunal Constitucional, bien, no solamente si dice que un artículo para entender lo constitucional debe interpretarse de tal o cual manera, no solamente vincula eso, sino que el propio artículo dice que la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes enjuiciadas por el Tribunal Constitucional habrán de entenderse corregidas por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales. Es decir, el propio Tribunal Constitucional entiende que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es de obligado cumplimiento. Y lo entiende sobre todo, y esto es fundamental, la ley de enjuiciamiento civil. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existe el recurso de casación, y uno de los motivos más usados precisamente en el recurso de casación es el de infracción de ley, pues cuando el Tribunal de Instancia y la Audiencia Provincial posteriormente no han aplicado la ley conforme a los cánones que establece el Tribunal Supremo, de tal forma que podemos ir al recurso de casación porque se ha infringido la jurisprudencia del Supremo. Entonces, no vamos a entrar en posturas de si el positivismo jurídico establece si es fuente o no, nos vamos al irrealismo, y el irrealismo lo que dice, lo que se aplica en la práctica es que el Supremo en efecto vincula. Y además, ya digo, leyes posteriores que tienen mayor entidad que una ley ordinaria que es el Código Civil. Bien, ¿y por qué existe la casación? Y aquí es otro de los elementos trascendentales para analizar esta sentencia y después otra jurisprudencia que citaré. Por lo siguiente, la casación no es ni más ni menos que una aplicación procesal, por así decirlo. Existe la casación antes de la Constitución, pero bueno, en nuestro sistema actual el derecho de casación no es ni más ni menos que una concreción del artículo 14 de la Constitución española, del principio de igualdad, debido a que hay numerosos juzgados, numerosos órganos jurisdiccionales, alguien tiene que buscar que se homogeneicen los criterios que se aplican en los juzgados. ¿Para qué? Para que no haya sobre un caso esencialmente igual resoluciones esencialmente diferentes. Bien, pues con esta resolución, o antes de entrar al análisis de la resolución, veo para quizá hacerlo más, no sé si más llamativo o más atractivo. Vamos a ver, cualquier abogado cuando empieza, pues siempre tenemos la manía,
lo dejé hace tiempo, pero la tuve. Tenemos la manía de buscarnos formularios y parece ser que el formulario nos va a resolver la vida y copiamos del formulario. Bien, primer gran error, porque el formulario lo que nos hace es, ni más ni menos, que meternos en los hábitos que están más o menos establecidos sin tener un especial espíritu crítico. Y luego ya cuando superamos la época del formulario, ya como nos hemos acostumbrado a la práctica, bien, pues utilizamos lo práctico, lo que siempre se utiliza, lo mismo, y no nos damos cuenta mucho de los propios términos de la ley. Y digo por qué. Y tiene importancia al analizar esta sentencia u otra jurisprudencia. Hace unos años, bien, todo el mundo, cuando se planteaba una separación, muy pocas personas pensaban en la custodia compartida. Bien, la mayoría eran exclusivas. Y todo el mundo entendía que en la custodia exclusiva, que solía ser materna, el padre, que era el visitador, le correspondía ir a entregar y a recoger al hijo en el domicilio materno. Bueno, sabemos que el Tribunal Supremo ha dictado ya 3 sentencias donde viene a establecer que eso no es así, que la coparentalidad exige que también se repartan los gastos y los inconvenientes de los traslados en los viajes. Bien, pero todos estábamos acostumbrados a ese principio que ni era razonable ni estaba en la ley. Igual que hay otro principio, y es lo siguiente: en todas las custodias exclusivas hay un progenitor que recibe una pensión y un progenitor que paga una pensión. Y eso no está en el Código Civil. En el Código Civil, que yo sepa, no se habla de que uno pague la pensión y otro cobre la pensión. El Código Civil regula en el artículo 93 una cosa que no hemos visto nunca en la aplicación práctica. Dice: en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes. Habla de la contribución de cada progenitor a satisfacer los alimentos. Normalmente las sentencias solo fijan la contribución del que es visitador a través de una pensión. Bien, y ese visitador que paga la pensión es el único caso que yo conozco en derecho, o sea que hay muchos abogados me pueden corregir. Vamos a ver, la pensión se hace en beneficio del menor. Por tanto, lo que hace el custodio, el progenitor custodio, no es ni más ni menos que gestionar un dinero ajeno, el dinero de su hijo, de su hija, porque es menor de edad. Y entonces, quien le da el dinero es el visitador. Está gestionando un dinero ajeno del que nunca rinde cuentas, ni se puede pedir cuentas. Bien, esto contradice la propia exposición de motivos de la última reforma que se hizo de materia de familia, que establece la obligación de los tribunales de avanzar hacia la coparentalidad o la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que él nunca sabe ni lo que cuesta el colegio, ni lo que cuesta el uniforme, ni lo que cuesta el libro de texto, y simplemente ingresa unas cantidades de dinero en una cuenta sin saber a dónde va. Bien, eso tiene una importancia en la jurisprudencia del Supremo, porque hay una sentencia por ahí que después, si entre tantos papeles la encuentro, porque me he traído una barbaridad de sentencias, el Tribunal Supremo dictó hace ya tiempo una sentencia donde se mostraba favorable a la custodia compartida, como ya venía haciendo, y venía a decir que además la custodia compartida tenía la ventaja de que no desincentivaba ni las visitas por parte de los menores, ni el pago de la pensión por parte del visitador. ¿Por qué? Porque, claro, cuando una persona, y esto es muy humano, sea hombre o sea mujer, bien, cuando una persona paga una cantidad de manera ciega sin que se le rinda cuentas, pues a veces nos presentamos los abogados en ejecuciones porque el cliente no ha pagado no sé qué gasto porque cree que la pensión sobra dinero y se lo queda el otro progenitor custodio. Bueno, otro tanto de lo mismo pasa con el artículo 6. Yo todo esto lo comento, ¿por qué? Porque la jurisprudencia es un tanto que se apuntan los jueces y no les corresponde. La jurisprudencia, normalmente, hay sentencias magníficas y decimos, oh, qué brillante ha estado el Tribunal Supremo, qué brillante ha estado este juez, o hay que ver la argumentación. Normalmente, aquí a lo mejor si hay algún juez me dirá que no es así, pero los jueces cambian la jurisprudencia gracias a las argumentaciones que ofrecen los abogados en sus respectivos recursos. Entonces yo siempre propongo los temas de familia no abordar el tema de familia como siempre lo abordamos, porque si lo abordamos como siempre lo abordamos, conseguiremos el resultado que siempre conseguimos. La única manera de evolucionar es presentando una argumentación diferente. ¿Y en qué otro campo, por ejemplo, práctico se puede aplicar? El artículo 96 dice: en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobados por el juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Es decir, que si no hay acuerdo sobre la venta de la vivienda,
quedarán siempre, en caso de custodia exclusiva, para el progenitor que tenga la custodia exclusiva. Bueno, pues esto es una contradicción dentro de nuestro propio sistema, porque nuestro propio sistema establece que el principio rector en derecho de familia es el interés prioritario del menor. Luego, si el interés prioritario del menor es que, aun siendo la custodia de uno, o bien alternen los progenitores o bien se venda la vivienda, debe hacerse así. Y digo por qué. El Código Civil prohíbe, en principio, si no hay acuerdo, la venta, porque entiende que es la manera de proteger al menor, pero no se comprende muy bien que cuando las partes se ponen de acuerdo y acuerdan la venta, bien, ningún fiscal he visto yo que haya echado abajo ningún convenio, ni ningún juez ha echado abajo ningún convenio, porque se propone la venta y no se garantiza una vivienda al menor. Es decir, parece como que hay otra cosa detrás que ahora veremos. ¿Y a dónde voy con todo esto? Porque a lo mejor voy, como hablaba de escolios, de pequeños comentarios marginales que se hacen en los libros, bueno, pues por eso quizá a lo mejor es un poco deshilachado. Pues voy a lo siguiente. Por ejemplo, en Illescas tengo una sentencia de Illescas donde era una cuestión de premura económica la que había, bien, y entonces mi cliente no podía ser custodio compartido, tenía que ser custodio exclusivo, digo custodio visitador. Bueno, y en efecto así se reconoció en el auto de medidas provisionales, que luego no llegó a sentencia contenciosa porque llegamos a un acuerdo. Pues al juez, si le convencí con el argumentario que desarrollé, si le convencí que en efecto, aun siendo la custodia exclusiva de la madre, los días de visitas del padre, la madre debía abandonar la vivienda para que el padre pasara a vivir. Y así se estableció un día intersemanal con pernocta y fines de semana alternos. ¿Por qué? Porque el problema que ellos tenían es que esa vivienda el banco no les desahuciaba porque se había puesto, estaba entonces en su momento álgido aquello de paralizar los desahucios y los bancos pues acordaron no desahuciar. Bien, porque socialmente no les interesaba, pero no podían pagar la hipoteca, tenían embargado el sueldo por otra serie de deudas, tenía un sueldo mínimo, tenían 4 hijos, bien, con lo cual no tenía familiares ninguno de ellos, él no podía ver a sus hijos fuera del domicilio. Bien, si no se le daba ese domicilio, no tenía dónde dormir con ellos. Con lo cual, el juez acordó que, en efecto, entre semana él vivía en una habitación compartida, en una habitación, pues, sinceramente, pues era un piso, creo que de 40 metros cuadrados, y no sé si vivían 3 o 4, pues, lo que se dice camas calientes, y ahí no podía ver a sus hijos. Bueno, pues el juez, en ese caso, lo acordó. ¿Y por qué lo acordó, entiendo yo? Porque a veces los jueces, si se le ofrecen argumentaciones, y por ahí viene lo del tópico. Claro, el tópico, muchas veces está muy desacreditado el tópico, porque el tópico parece que son cosas irrazonables o irracionales en muchos casos, y no es así. El tópico es algo que la experiencia vital te marca que esto es así. Lo que pasa es que los tópicos se quedan anticuados y hay que cambiarlos, y esa es la labor de la jurisprudencia. Bien, entonces, por ejemplo, hablando de esta sentencia en concreto que comentaba al principio, donde establece que el Tribunal Supremo, que esos son guías o no son guías. El Tribunal Supremo, bien, hace ya mucho tiempo, estableció que, primer elemento, y aquí a lo mejor entramos en la parte práctica, e iré a lo mejor refiriendo a este caso las sentencias más destacadas. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que muchas veces pasa desapercibida, a mí no, porque me acuerdo de ella porque es el día de mi cumpleaños, es el 8 de mayo del 2015. Y entonces esta sentencia lo que viene a decir simple y llanamente es que quien no fomenta la relación del otro progenitor con la descendencia, con los hijos, no puede ser custodio exclusivo. Bien, esto es muy importante, y es muy importante, ¿por qué? Porque luego a lo mejor tocaré un tema de los equipos psicosociales cuando se pide la pericial psicosocial, porque aquí existe la costumbre que se dice, bueno, es que entre los progenitores hay conflicto, entonces como hay conflicto no hay custodia compartida y damos la custodia a uno, que porcentualmente suele ser normalmente la madre. Bueno, pues no, es que el equipo psicosocial, su deber es investigar quién pone obstáculos a esas voliones. ¿Por qué? Porque el propio Supremo deja claro en esta sentencia de 8 de mayo del 2015 que quien no favorece la relación paterno-filial, dice, siendo cierto que la menor tiene un muy buen comportamiento, un alto rendimiento escolar y se muestra feliz, lo que advirtió la perito es que la permanencia en la actual situación o obstaculización de las relaciones con la madre y enfrentamiento permanente acabará por causarle un grave perjuicio. Bien, y entonces concluye que no se puede ser custodio exclusivo, bien, si no se favorece la relación paterno-filial. Hay otras sentencias que
que es importante, por ejemplo, la de, esta es muy citada y todo el mundo la conocerá, la que establece que la custodia compartida debe ser la de general aplicación, son varias de ellas, ¿no? Quizás la más importante es la 4824/2011. Esta, con relación, por ejemplo, a esta sentencia que dije, ahora veremos el efecto práctico y por qué. Porque dice el juez que simplemente son criterios o directrices. No, no son criterios o directrices. El Tribunal Supremo dice la custodia compartida debe ser el régimen general. Bien, lo excepcional es la custodia exclusiva. Por tanto, es un hábito inadecuado que habrá que ir corrigiendo en los juzgados. Siempre cuando se pide la custodia compartida remiten al equipo psicosocial. Cuando la remisión al equipo psicosocial produce un retraso inmenso por la cantidad de trabajo que tienen y, en segundo lugar, ¿por qué? Si lo normal es que ambos sean hábiles. Lo lógico sería, cuando una parte pide la custodia exclusiva o cuando hay un problema de custodia exclusiva, decir, bueno, la custodia exclusiva solo se debe dar si hay algún problema grave de habilidades parentales en los progenitores. Si no hay ese problema grave, ¿por qué esa suspicacia que tienen los juzgados? Este mismo juez de esta misma resolución siempre habla de que los fiscales se preocupan por el bonum filium. Bueno, parece como que los padres no se preocupen, el padre y la madre, del bonum filium. Hay que desconfiar cuando se pide la custodia compartida. Bien, entonces, siendo la general, debemos tener en cuenta que solamente debiera irse por psicosocial a comprobar, y ahí lo desarrollaré luego más adelante, a comprobar precisamente lo peligroso es la exclusiva, vamos a decirlo así. En segundo lugar, decía la sentencia, decía este auto que leía, dice que debido a la edad de los menores, por ello no se puede acordar este sistema, lo decisivo no es la disposición y actitud de los progenitores para cumplir sus obligaciones con los hijos, sino el interés prevalente de estos, que como se ha expuesto se entiende mejor protegido en la actualidad por la madre, sin perjuicio de su posible modificación cuando tengan una edad mayor. Bien, el Tribunal Supremo dice claramente en la sentencia 4442/2015 y luego la sentencia 753/2015 que la edad de los menores, si no desincentiva un régimen amplio, no puede impedir una custodia compartida. Y en la segunda que he citado, la 753, me falta el párrafo donde lo dice, pero lo que sostiene el Tribunal Supremo, en ese caso es una custodia compartida y se trataba de un menor de 3 años. Claro, ¿qué es lo que pasa? Una serie de tópicos anticuados que establecen que el niño, por alguna razón, cuando esté cortada, es mejor cuidado por la madre. Sin embargo, y lo puedo prácticamente garantizar al 100%, no existe ningún informe científico que diga que más allá del destete del menor, una vez que el menor deja de tomar el pecho, no hay ninguno que establezca una preferencia o que es más necesario para la formación del menor el padre o la madre. No hay ninguno que lo establezca. Bien, es más, lo que establecen prácticamente de manera unánime todos los informes, y ahí hay unas estadísticas muy amplias prácticamente en todos los países, es que lo favorable para el desarrollo de un menor es la relación fluida con ambos progenitores, hasta tal punto que las parejas intactas, bien, o aquellas parejas que están en custodia compartida, está demostrado estadísticamente que es menor la prevalencia del tabaquismo en los menores, y lo digo yo que fumo, que es menor la prevalencia de problemas con las drogas, es menor la prevalencia de delincuencia, de depresiones, de suicidios. ¿Por qué? Porque está demostrado que las personas que se crían con su padre y con su madre, o con una relación beneficiosa con ambos en el sentido de amplia, bien, se desarrolla mejor. Con lo cual, este argumento que dice el juez, como él dice, estos son guías. No, no son guías. La jurisprudencia es de obligado cumplimiento. Y usted no puede argumentar, puede separarse de la doctrina del Tribunal Supremo, pero deberá razonarlo, no simplemente decir por la edad. Bueno, otro elemento, el conflicto. En este caso no cita el conflicto. Vamos a ver, el conflicto, si partimos, y esto es lo importante, si partimos de aquella jurisprudencia ya establecida por el Supremo, que dice que el régimen de más deseable aplicación es el de la custodia compartida, que es el que debiera ser general, debemos entender que ha cambiado no sé cómo decirlo, ha cambiado el paradigma, en el sentido que si ese es el mejor régimen, para no acordarlo, no se puede dar el conflicto. Habrá que decir por qué el conflicto entre los padres perjudica más en custodia compartida que en custodia exclusiva, porque el conflicto perjudica siempre. Bien, si usted no da la compartida
porque entiende que hay conflicto, dígame en qué perjudica más el conflicto, porque la norma general es custodia compartida, y si usted se separa y establece una excepción, la exclusiva, deberá fundamentármelo. Y el mismo Tribunal Supremo dice también que la custodia compartida, además, si el problema es el conflicto, es que favorece el diálogo. ¿Y por qué? En la sentencia 5710/2013 dice que se estimula la cooperación de los padres. Pues yo siempre pongo un ejemplo práctico. En todos los países occidentales existen leyes antitrust, antimonopolio. ¿Por qué? Porque se entiende que el mercado, si hay fuerzas por ambos lados más o menos equilibradas, produce productos más económicos, de mejor calidad. ¿Por qué no estalló la Tercera Guerra Mundial? Porque ambas potencias estaban igualadas, y como estaban igualadas, a ninguno le interesaba iniciar una guerra. Bien, pues usted separa una pareja, si ambas usted las iguala, es más fácil que lleguen a acuerdos. Estados Unidos, por ejemplo, pues con un país que no tiene ni ejército ni armas, no llega a acuerdos. Le da un problema, lo bombardea. ¿Con quién llega a acuerdos? Con quien le puede dar problemas. Si usted da la custodia compartida, bien, hará que, como dice el refrán, a fuerza ahorcan, lleguen a acuerdos. Sin embargo, la manera de pensar de los equipos psicosociales o de los juzgados es la contraria. Es, cuando ustedes se lleven bien, daré la custodia compartida. No, pero es que no nos vamos a llevar bien mientras usted no dé la custodia compartida, porque una parte tiene interés en algo, por ejemplo, en una pensión o en una vivienda. Muchos jueces, este mismo juez tiene otra sentencia que me ha dictado hace la semana pasada, y la tendré que apelar, donde no nos da la custodia compartida y dice, bueno, es que la custodia compartida no debe servir para no pagar la pensión. Bueno, pero usted ya parte de un prejuicio claramente, es decir, y son argumentos además de doble filo. O sea, usted sostiene que quien pide la custodia compartida es por no pagar la pensión. Entonces vamos a sostener que quien pide la exclusiva es por cobrar la pensión. Luego son argumentos que no van a ninguna parte. Más argumentos o más casos concretos, muy importante, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio del 2002. ¿Esta qué es lo que dice? Dice que el régimen que se acuerde, aunque no sea la compartida, siempre debe ser el más amplio posible. Y luego hay por lo menos 6 sentencias, no sé si luego las citaré o no las citaré, pero hay 6 sentencias que vienen a decir claramente que, habiendo un régimen de visitas amplio, no puede denegarse la custodia compartida. Y es que ahora está muy de moda no dar en muchos juzgados la custodia compartida y dar un régimen amplio. Y digo yo, ¿cuál debe ser el baremo? Es decir, a partir de qué elemento, el que sea, dígame usted, qué elemento es el que tenemos que cuantificar para saber que podemos pasar de un régimen de 2 días intersemanales y fines de semana alternos, pero régimen de exclusiva, al de compartida. Porque es que si es un régimen amplio, dicen, no, es que claro, como a lo mejor no hay posibilidad de acuerdos, por ejemplo, en el tema de escolarización. Mire usted, el tema de escolarización es de patria potestad, con lo cual, si los progenitores no se ponen de acuerdo, no se pondrán de acuerdo ni en la compartida ni en la exclusiva. Luego lo perjudica igual. ¿Qué más no se ponen de acuerdo? ¿Un tratamiento médico? Pues es tema de patria potestad. Bien, y si vamos pensando, pues no encontramos desacuerdos graves que no sean materia de patria potestad. Bien, y además el Tribunal Supremo ya también ha dicho que la existencia de una condena por delito de coacciones, por cambiar la cerradura, la mujer fue condenada por cambiar la cerradura del domicilio, no es impedimento para la custodia compartida. También ha dicho que las malas relaciones entre las partes derivadas, por así decirlo, de un asunto de violencia de género que acabó en una solución, no es disculpa para impedir la custodia compartida. La discrepancia a la hora de la selección del colegio, que supuso ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria para determinar el colegio, no es discrepancia suficiente, bien, para impedir la custodia compartida. Cuando un juez dice que es que hay discrepancias y tal, pues habrá que preguntarle que las concrete. Bien, igual que los equipos. El régimen no sé cuánto va ni cuánto queda, porque sí quería entrar en los equipos. Vale. ¿Hasta qué hora es? Entonces me queda todavía. El régimen de custodia compartida, esto es muy importante. El régimen de custodia compartida, bueno, yo voy diciendo a todo lo que veo, esto es muy importante, y es que todo es importante porque en el mundo del derecho todo está relacionado. Vamos a ver. El régimen de custodia compartida es de aplicación con independencia de las opiniones personales de cualquier interveniente. Aquí lo que fue muy gracioso fue el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque es que había un hábito, y sigue habiéndolo, en las audiencias provinciales, y el hábito es criterio de esta sala, y el Tribunal Supremo, yo no me acuerdo si es en la sentencia 4861/2010 o 2246/2013, en una de ellas, ambas tocan el mismo tema, dice, mire usted, es que a mí el criterio de la sala me da igual, lo que me importa es el criterio de la ley.
Bien, el criterio de la ley dice lo que dice y el Tribunal Supremo está para interpretar, para complementar, y hemos dicho eso. Luego usted no puede aplicar el criterio de la sala, usted tiene que aplicar el criterio de la ley. Entonces dice, en la sentencia 4861, dice, el criterio que es independiente de las opiniones de quien deba adoptar dicha medida. ¿Por qué? Porque hay un asunto, hay una sentencia, esta, de todo lo que digo que es importante, esta es importante, porque esta la gané yo. Tuve suerte de que me dieron razón en el recurso de casación. Entonces esta para mí, bien, y es la sentencia 194/2016 del Tribunal Supremo. Bien, ¿aquí qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que había un juez que nos dio un régimen muy amplio y no nos dio la custodia compartida. Bueno, hicimos una exégesis de lo que era la doctrina del Tribunal Supremo y cómo la Audiencia Provincial de Madrid, en concreto, yo realicé un informe en su día por donde estudiamos las sentencias relativas a custodia compartida de 10 años seguidos, de las dos salas de la Audiencia Provincial de Madrid, la 22 y la 24. Bien, el Tribunal Supremo nos da la custodia compartida y dice, en el fundamento de derecho segundo, dice, la sentencia ciertamente desconoce, como si no existiera, la doctrina de esta sala y pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los tribunales a los asuntos similares. Bien, constantemente entiendo, los abogados debemos insistir un poco en algo que a lo mejor debieran presionar los colegios de abogados, y en su día lo estudié y no me acuerdo ya en qué resolución, pero la Unión Europea nos obligaba a todos los estados a publicar las sentencias de instancia. ¿Por qué? Porque la publicación de sentencias, cuando uno entra en el CENDOG, bueno, pues tiene su interés porque la seguridad jurídica exige no solamente saber qué ley se aplica, sino saber cómo se aplica esa ley. Bien, y bueno, pues vale, está muy bien conocer la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las de la Audiencia Provincial, pero es que a mí lo que de verdad me importa como abogado cuando presento un pleito es el juzgado que me toca en primer lugar, el de instancia. Yo quiero saber qué resoluciones dicta, qué argumentación utiliza. ¿Por qué? Porque si a mí ese juez me dice que no da la custodia compartida, y voy a decir algo que a lo mejor fuera del ámbito jurídico pues puede extrañar, que no da la custodia compartida porque los padres mantienen criterios educativos diferentes, porque el uno es vegetariano y el otro es carnívoro, pues yo a mi cliente vegetariano le diré, tú di que comes carne todos los días, porque este es el criterio del juez. Bueno, pues no, se nos priva de ese derecho. Yo llegué a solicitar en un juzgado en el 24 que me diera a mis expensas todas las sentencias que había dictado en los últimos 10 años en donde se hubiera solicitado custodia compartida. Bueno, tachando los datos. Tengo derecho a eso, porque la ley lo permite. Bien, no me lo dio. Al final, pues por cuestión de tiempo no lo recurrimos, pero nos tenía que haber dado todo aquel argumentario. Bien, entonces el propio Tribunal Supremo pues viene a decir, oiga, que estamos necesitados de seguridad jurídica, que esto lo que no puede ser es que depende en qué juzgado caigas o en qué sala de la audiencia o en qué audiencia te den o no te den la razón. Y luego viene a decir más adelante, dice, pero es que la Audiencia Provincial de Madrid dice, no solo desconoce la jurisprudencia de esta sala sobre la guardia y custodia compartida, sino que más allá de lo que recoge la normativa nacional e internacional sobre el interés del menor, resuelve el caso sin una referencia concreta a este. Bien, diciendo, oiga, usted desobedece todo. Bueno, hay otras sentencias aplicables en la cuestión del interés del menor, por lo siguiente, porque siempre muchos juzgados utilizan el interés del menor como un cajón desastre sin concretar absolutamente nada. Bien, y hay que pedir concreción en el interés del menor. ¿Y por qué? Porque a veces te deniegan. Yo me acuerdo cuando muchos abogados que estamos aquí seguramente hace mucho tiempo, cuando teníamos alguna parte en un procedimiento que se iba a una localidad lejana o a las Islas Canarias o se iba a algún lado, pues el visitador se veía obligado a pagarse los viajes. Bien, y no conseguíamos, por más que argumentábamos, no conseguíamos que se repartiera el gasto del viaje o el traslado. Y claro, yo decía en los juegos de familia lo mismo. Miren, si la jurisdicción de familia será muy excepcional, todo lo que queramos, y muy especial, pero los principios generales del derecho son principios generales del derecho, y el que es causa de la causa es causa del mal causado, y ahí están pues, los artículos del Código Civil del 1901, 1902, 1903, bien, que debe indemnizar aquel que causa un daño, debe indemnizar del daño ocasionado. Lo que no es posible es que el custodio o la custodia se vaya a una localidad lejanísima y le toque al otro tener que pagar los viajes. Bien, y ahí no me pueden alegar el interés del menor.
porque al menor le da igual que le traslade el padre que la madre. Ahí es yo, y perdón por las mujeres que hay en la sala, pero yo muchas veces siempre decía lo mismo, que lo que interesaba antiguamente, todavía ya queda menos, lo que interesaba no era el interés del menor, sino el interés de la mayor, que normalmente pues eso era la madre. ¿Por qué? Porque yo tuve casos donde un cliente mío era el custodio y se trasladó injustamente, el juzgado, es verdad que el traslado lo dio por sentado, pero le hizo que él fuera el que tuviera que traer y llevar al niño. Y se hemos llevado otros muchos asuntos donde era la madre la que se iba fuera y quien tenía que ir a buscar y a recoger era siempre el padre. Bueno, las malas relaciones entre los progenitores, esta es de sobra conocida, porque quiero entrar en una cuestión de los equipos, porque le damos poca importancia. Dice aquí, la existencia de un régimen de visitas amplio para el progenitor no custodio es una preparación para la custodia compartida. Bueno, sentencia 5966/2003, 4084/2014, y bueno, y voy a dejar esta parte porque sentencias tengo todas estas seleccionadas, entonces son muchas, porque hay un tema que me interesa especialmente, y es el de los equipos psicosociales. ¿Por qué? Vamos a ver, los equipos psicosociales, los juzgados, yo siempre comparo muchas veces a los jueces de familia con Poncio Pilato. Poncio Pilato, cuando le presentan allí un inocente, pues que lo que dice, yo, ¿cómo voy a condenar a este inocente? No puedo, pues mira, lo que hago, lo mando al Sanedrín, yo me lavo las manos y que resuelva ahí el Sanedrín, y si le condena, pues yo haré lo posible para tentar. Pues el juez, cuando no quiere tomar partido, pues tiene su Sanedrín particular, que es el equipo psicosocial. Y para allá van todos al equipo psicosocial. Bien. Y el equipo psicosocial no deja de ser una parte integrante, con todas sus irregularidades legales, porque no está regulada ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni en ningún sitio, es una parte de la Administración de Justicia. Bien. Entonces, resulta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 se establece que los procedimientos deben ser grabados, y si no son grabados es nulo de pleno derecho. Bien, eso se establece porque ya está de moda, todo el mundo tiene acceso a las grabaciones. Bueno, esto, aunque suene muy raro lo que voy a decir, esto viene del derecho canónico de la Edad Media. ¿Por qué? Porque fue el derecho canónico en la Edad Media quien dijo, ¿qué es esto que de celebrar juicios sin que haya actas? Nosotros necesitamos actas. Lo creó unos tribunales muy vilipendiados que se llamó la Inquisición. La Inquisición dijo, necesitamos actas de los juicios. ¿Por qué? Porque el condenado tiene derecho a recurrir, y se inventó la segunda instancia. Y dice, por tanto hay que reflejar en un acta qué es lo que pasa. Bien, y se crearon las actas, posteriormente las grabaciones, las actas en su día. ¿Quién certificaba las actas? El secretario, que era ajeno al juzgado, porque yo no me tengo por qué fiar de que el juez no me manipule los hechos, entonces me busco una persona ajena, que es el secretario. Bueno, y estas grabaciones y estas actas sirven para revisar la argumentación en vista de lo que ha sucedido, cómo ha interpretado las pruebas en segunda instancia. Bueno, es decir, que el sistema judicial español, como todo el occidental, se basa en la desconfianza y en que siempre tiene que haber alguien que pueda revisar viendo lo que ha pasado. ¿Por qué los equipos psicosociales no se graban las entrevistas? Pues claro, uno dice, resulta que el derecho desconfía más de los jueces que de los equipos, porque de los jueces le hace o grabarlo o tener al secretario levantando acta. Bueno, al letrado de la Administración de Justicia. De los equipos no. Bien, en segundo lugar, resulta que la jurisprudencia se publica, que desde muy antiguo, existía antiguamente la Aranzad y tal, bueno, hoy en día pues con el CENDOG y porque la Unión Europea nos obliga, no sé en qué reglamento, pero existe esa obligación. Bien, resulta que se publica por seguridad jurídica, porque ya los romanos tenían establecido que la seguridad jurídica, lo importante no era el derecho en sí, sino la aplicación del derecho. Bueno, ¿y quién publica los criterios del equipo psicosocial? Porque yo me he encontrado con asuntos donde el equipo psicosocial te dice, no otorgamos la custodia porque los horarios del padre o de la madre o quien sea son amplios. Y el mismo equipo, cuando tienes a uno, por ejemplo, yo he llevado a un cliente que estaba en paro, te dice que, claro, es que no transmitía a los hijos la rutina del trabajo. Entonces, claro, yo quiero saber qué criterio tiene ese equipo psicosocial, porque yo, como letrado, estoy en mi derecho de decirle al cliente, mira, ¿sabes lo que te digo? Moralmente mentir está mal. Yo no mentiría, porque, en fin, que está prohibido moralmente, pero no obstante, si tú quieres ganar el asunto, debes decir esto. Pues no puedo, porque aún el juez medio lo conozco, porque a través de las sentencias y de la audiencia provincial, pues sabemos cuando echa abajo una sentencia del juzgado número 23, la del 22, podemos colegir un poco los argumentos, pero el equipo psicosocial no. En segundo lugar, vamos a ver, ¿por qué razón
Cuando los abogados pedimos el equipo psicosocial, no pedimos, oiga, mire usted, yo quiero el equipo psicosocial, bien, con estas condiciones. Yo suelo pedirlo así, digo, que me informe, sobre todo en los equipos que no conozco, en los juzgados donde ejerzo, que normalmente no ejerzo, ¿no? Que me indique el nombre de los psicólogos o la trabajadora social o quien sea que va a intervenir. ¿Por qué? Porque aunque la gente lo ignore, existe un derecho fundamental, esto lo sabemos todos, que es a recusar a un juez. Y por eso es obligatorio que se consigne el nombre del juez. Y cuando recurrimos en apelación nos llega una resolución que normalmente ni miramos, y dice, se ha designado tal sala formada por fulanito y menganito, por si queremos recusar, que normalmente ni miramos el día de la votación y fallo, para ver si quedan 2 o 3 años para que resuelvan. Bien, pues el equipo, yo quiero saber el nombre, porque a lo mejor lo tengo que recusar. En segundo lugar, cuando yo pido un informe, cuando yo hablo de yo, no yo, sino cuando los abogados pedimos un informe, debemos pedir que informen de algo. Bien, no es un informe del equipo psicosocial, yo quiero que informen sobre los rasgos de personalidad, la cercanía afectiva del menor a uno u otro progenitor o lo que estimemos oportuno, pero cosas concretas, porque es que una pericial dejamos las manos libres al perito a que informe lo que le venga en gana. ¿Y normalmente de qué informa? Pues informa del perfil de personalidad. El perfil de personalidad es una barbaridad, veo gente mirando el reloj, no sé si porque se aburre o porque me queda poco, queda poco, vamos a ver. El perfil de personalidad, oiga, es que para ser custodio no hay una personalidad mejor o peor. Cada cual es como es, bien, y los hijos aprenderán de su padre unas virtudes y de su madre otras. Así que el perfil de personalidad, deontológicamente, los colegios de psicólogos dicen que no se puede establecer perjuicio ninguno a nadie por su personalidad. Bien, en los equipos, ¿qué más valoran? Hacen una serie, por ejemplo, de test de preferencias infantiles. Bien, te dice, no, es que el niño en el test de preferencias infantiles me ha elegido 6 de padre y 4 a la madre, o al contrario. Bueno, esos test no tienen validez científica. No tienen validez científica por lo siguiente. Vamos a ver, porque los equipos psicosociales están establecidos de la manera en que están establecidos, porque no están especialmente regulados, pero se debe aplicar analógicamente a la regulación de los peritos. Bien, los peritos, ¿por qué están? Los peritos están porque el juez, muchas veces, para resolver, necesita de conocimientos técnicos o científicos, y por eso remite al equipo psicosocial. Por tanto, en el informe del equipo nos tienen que dar argumentos científicos. Yo a los equipos siempre les pregunto lo mismo. Cuando me dicen, no, régimen de visitas de 2 días, por ejemplo, entre semana, hasta las 8 de la tarde, o a veces con pernocta. Y digo, vamos a ver, usted tiene que dar, dice el Tribunal Supremo en una sentencia que no es de familia, pero es de la Sala Civil, razón de ciencia. Los informes de los peritos deben dar razón de ciencia, porque se les consulta por eso, por su razón científica. Vamos a ver, ¿y en qué libro dice que en este caso deben ser a las 8 y no a las 7? Es decir, ¿cómo ha medido usted eso? Porque usted debe medir y debe decirme en qué doctrina se funda usted en que la entrega es mejor a las 8 que no a las 7. Bien, ¿y esto a qué viene? Pues viene que los equipos deben informar sobre, en el fondo, sobre si en cualquiera de los progenitores existe una incapacidad parental. Nada más, nada más. No puede suplir la labor del juez, y hay una sentencia por ahí que dice el Tribunal Supremo precisamente eso, que no es una sentencia, no valdría a efectos civiles de casación porque es una sentencia de lo penal, pero en la Sala Primera del Tribunal Supremo en una sentencia dice que no puede convertirse esto en algo, los peritos, en algo místico, casi mágico, diciendo que ellos no pueden suplantar la labor del juez. ¿Quién debe decir el juez? El equipo debe decir, mire usted, hemos analizado los progenitores y no vemos causa de inhabilidad en ninguno de ellos. Bien, o vemos que el niño pues está especialmente exacerbado en contra de uno o de otro, y tendrán que analizar el motivo, cosa que no hacen. Dicen, no, es que el niño no quiere ir más tiempo con su padre. Analice el motivo, porque para eso está. Entonces debemos pedir que nos analice la relación del menor con sus padres y el motivo por el que tiene esa relación o por el que tiene la mala relación. Bien, otra de las cosas concretas, pues conocer los protocolos. Bien, yo hubo una época, ya no la pido porque ya ha desistido, pero bueno, agradezco que más gente lo pida. Bien, yo pedía siempre los protocolos. Yo quiero saber, el equipo te dice, entrevista semiestructurada. ¿Pero qué protocolo sigue usted? Porque es que yo he visto que hay equipos que hacen preguntas absurdas, que no tienen nada que ver, que no sirven para determinar quién es el mejor custodio. Bueno, pues no hay protocolos. Grado de validez. Cuando yo pido un análisis de sangre, bueno, una cosa más. Cuando uno va por la carretera y ha bebido 4 cervezas y le para la Guardia Civil, bien, te hace soplar y te dice el índice de error que hay.
Y en periciales, en otros ámbitos, por ejemplo, en el penal, las periciales son muy sencillas. Te pesan una droga, ven la pureza de una droga y te dicen, pues tiene tal pureza tal, con un índice de error de 2 más menos 2 o más menos 3. Bien, en las periciales de los equipos, bien, ellos hacen aventuras, bien, aventuran resultados futuros que no tienen ningún fundamento real. Dígame usted por qué sostiene usted que es mejor la custodia de uno que de otro. Es decir, usted tiene que dar razón de ciencia. Pues mire, porque yo he visto que el padre pues tiene aquí una paranoia muy clara que debe ser tratada psiquiátricamente, porque mire, la madre tiene una dependencia a sustancias tóxicas, vale, veo motivos, si no, no. Bien, y otra cuestión es el debate conjunto. Muchas veces vamos con periciales particulares, bien, y sin embargo no permite, en ocasiones sí, no permite el juzgado que debatan conjuntamente los psicólogos. Ahí muchas veces se saca mucha luz. Y una última cosa más, tenía muchas más cosas para decir. Yo creo que como eran escolios, pues se me va a permitir eso, el que haya sido a lo mejor notas muy sueltas, ¿no? Pero eso hay una cuestión muy sencilla. Vamos a ver, el artículo 336 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sí permite muchas veces, cuando se trata de cualquier pericial, la intervención de los letrados en la pericial. Es decir, hay que medir una casa, pues puede estar presente el letrado cuando va el perito agromensor a medir. Bien, en los equipos, claro, yo puedo comprender, también dice la ley, siempre y cuando no interfieran en la realización de la pericial. Uno no va a estar allí delante el abogado contrario, pues cuando se está declarando la parte contraria. Bien, pero sí exigir las grabaciones. ¿Y por qué exigir las grabaciones? Hace muy poco, con un psicólogo además de aquí, de Valencia, Julio Bronchal, bueno, pues ganamos un asunto en un juzgado fundado en una cuestión. Cuando se realizan los informes, dice, no sé qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero lo dice, que los informes periciales deben ir acompañados de la documentación que ha servido de base para su realización. Bien, yo tengo la costumbre, cada vez más juzgados lo conceden, de pedir siempre, cuando llega el informe, yo pido los test que se han realizado, bien, pido los dibujos, pido, esto no me lo dan nunca, el protocolo, y he pedido las notas clínicas, y a veces me han acordado la entrega de notas clínicas. Pues ese asunto lo ganamos por las notas clínicas. ¿Por qué? Porque cuando las notas clínicas, cuando uno va al psicólogo o al médico o quien sea, pues va apuntando, como hacemos los abogados cuando nos viene el cliente, que luego no entendemos la letra, vamos apuntando lo que nos cuenta y tal, vale. Pues en las notas clínicas no aparecía nada de lo que luego aparecía en el informe. Es decir, las notas clínicas no tenían nada que ver con la realidad. Entonces el juzgado pues dijo, efectivamente, se puede observar que doña tal se bloquea, bueno, y viene a decir por aquí que no coincide lo relatado con lo que aparece en las notas clínicas aportadas en el acto de la vista. Bien, las notas clínicas y todo ese tipo de documentación es importante pedirla, y es importante pedirla, ya sí que termino, porque hay un argumento clave. Todo manera de conocimiento humano necesita de unos criterios. Ahora se dice modernamente así, de manera muy hortera, un protocolo. Ahora hay protocolo para todos. Bien, antes se llamaba método científico. Bueno, y el método jurídico y el método científico no se diferencian en mucho. Bien, el método científico consiste en que uno consigna datos, por ejemplo, de lo que tarda en caer un objeto a la Tierra. Bien, consigna datos, esos datos los hace públicos para que otros científicos puedan decir, pues estás equivocado al consignarlo. Mira, bueno, consigna los datos, corrige los datos y luego hace una hipótesis. Bien, nosotros tenemos la hipótesis de los equipos, lo que nos dice el equipo, pero ¿y los datos? ¿Y si usted se ha equivocado al corregir el test? ¿Por qué usted no me lo da? Porque yo de un juez, si se equivoca en su razonamiento, yo puedo apelar, pero los informes del equipo, ¿por qué son inapelables? Y finalmente, ¿por qué usted, que no debe hacerlo y los jueces lo permiten? Yo, por ejemplo, cuando pido equipo psicosocial, nunca pido que informen sobre la custodia compartida. No, es que la custodia compartida, hay una sentencia por ahí, yo también la traía, que dice el Tribunal Supremo, pero vamos, si se pone en el buscador, dice que la compartida se debe fundar en criterios jurídicos. Usted, psicólogo, me da los datos, me da si el niño se lleva mal, si la niña se lleva peor, me da los datos y yo decidiré. Y la segunda parte del equipo es lo social. Si hay un trabajador social, no es para que escuche la historia de las partes, es para que el trabajador social comprueben pues todas estas mentiras que hacemos los abogados decir a los clientes, y que llamen al trabajo y digan ¿cuál es el horario? Y que comprueben esos datos,
pero no para que hagan opiniones, que yo he visto informes firmados por la trabajadora social, porque a lo mejor la psicóloga no está, y te informa a favor o en contra de la custodia compartida. No, dé usted los datos. Estos son los horarios, este es lo que gana, y el juez ya decidirá. Y no sé, ya creo mejor no decir nada más por no cansar, no aburrir demasiado más. Pues muchas gracias por la asistencia. Gracias, Javier. ¿Hay alguna pregunta? Buenos días. Se ha referido a los equipos psicosociales, pero yo no sé en Madrid, pero aquí en Valencia, sobre todo en los partidos judiciales de los juzgados de pueblos, yo me he encontrado allí muchos informes psicológicos de peritos designados por el juzgado que tienen bastante poco rigor y que, pues, por ejemplo, las entrevistas se desarrollan solamente, entrevistan al niño con uno de los padres, no con el otro, con lo cual, por ejemplo, ya no puedes acreditar posible alienación parental porque va con el padre o con el progenitor con el que convive a lo mejor y ya te encuentras limitado para un cambio de custodia, por ejemplo. O incluso luego van al juicio a ratificarse en el informe y te dicen preguntas sobre una causa que impida la custodia compartida y te dicen, es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a resultar. Entonces, evidentemente, te vetan toda posibilidad de cambiar el régimen de custodia. Y eso, y luego, básicamente, que en muchos casos el juez directamente coge el informe, se va a las exclusiones y dice, el informe es muy claro, no aconseja el cambio de custodia. Entonces, ahí... que no sé, ¿qué podemos...? Pues vamos a ver, es que los equipos psicosociales tienen varias cosas importantes que comentar. Primero, que los equipos psicosociales no ofrecen ninguna garantía. No ofrecen ninguna garantía porque en muchos casos ni siquiera los psicólogos en concreto están colegiados. Bien, lo mismo, yo no recuerdo la sentencia porque yo siempre digo que lo que cabe en un papel mejor no me lo meto en la memoria, pero hay una sentencia muy antigua del Tribunal Constitucional que establece que la colegiación, por eso existe el Colegio de Abogados, pues no, los hubieran suprimido todos, porque según Europa pues es una manera de establecer una barrera de entrada en el mercado, pero existen unas sentencias del Tribunal Constitucional que dice los colegios profesionales en determinadas profesiones, incluyen las médicas, los psicólogos, los abogados, es una garantía para el ciudadano, porque son ellos los que conocen cómo funciona esa profesión y deben sancionar o no sancionar. Bien, muchos psicólogos no están colegiados, con lo cual, si hacen algo mal, yo no los puedo denunciar ni al Ministerio de Justicia o la Consejería, si tienen las competencias cedidas, ni al Colegio de Psicólogos, porque se llaman dicen que no es competencia suya. Segunda cuestión del tema de los psicólogos, que en efecto es que a la hora de valorar a los menores, por ejemplo, se les hace el test de preferencias. Bien, el test de preferencias es que depende mucho de quién lo lleve. Bien, y además que nos aplican, y yo no quiero hablar, hay psicólogos muy buenos y el psicólogo es una herramienta fundamental en derecho de familia, pero los psicólogos muchas veces son vendehumos, porque van ahí con la creencia mágica que existe en la vida moderna de, es que esto es ciencia, y nos van a tomar el pelo. Dicen, no, es que en el test de preferencias que le preguntan al niño. Vamos a ver, tú, si tienes frío, ¿a quién llamas? Y dice, por ejemplo, a mamá. Y si tienes hambre, ¿a quién llamas? A mamá. ¿Pero por qué? Porque en provisionales le han dado la custodia a mamá y a lo mejor el papá, que era el que abrigaba y él daba de comer, como lleva 6 meses sin aparecer por ahí porque le dan un día de visita intersemanal, esos test lo que reflejan es la situación al momento. Y los niños, no hace falta haber estudiado psicología para saber que su visión cronológica del tiempo es más limitada que la nuestra, se fijan en lo que pasa últimamente. Bien, entonces, la única manera de impugnar eso es, entiendo yo, es a la hora del interrogatorio, que luego los jueces te dicen, no, esto está para dudas. No, para dudas no. Está, hay también una serie de artículos que dicen que está para resolver cuestiones técnicas. Yo siempre les digo, vamos a ver, ¿y ustedes por qué han valorado solo en compañía de la madre y no del padre? Y siempre les digo, cuando establecen, no, y tal régimen, digo, oiga, ¿y en qué libro está eso? ¿En qué test está eso? Es decir, ¿por qué usted sabe que es mejor un día? Y claro, yo a los juicios siempre voy pues, con este tocho de sentencias, y cuando me has comentado esto de, es que en el futuro no saben, bueno, pues hay una sentencia muy bonita, que es la 1699/2014 del Tribunal Supremo, que lo que viene a decir es que no puede denegarse la custodia compartida por razones meramente especulativas, un régimen de sospecha, dice, y es que lo que hace la sentencia es explicar un modelo de custodia sobre una base meramente especulativa. Hay que decir al juzgado, pero usted no especule, vamos al equipo, digo, vamos a ver,
Y si damos la exclusiva, ¿no hay riesgo ninguno para los niños? Porque es que en el fondo lo que subyace es un temor a la vida, cuando al revés, lo general es la compartida. Y solamente si vemos algún riesgo irá a la exclusiva, pero cuidado, es que la exclusiva tiene per se más riesgos. Y tiene más riesgos porque la custodia exclusiva siempre es algo excepcional, porque el propio Tribunal Supremo lo reconoce y está en la realidad es que con diferente dedicación del padre y la madre, pero los niños cuando han estado en una pareja intacta han tenido contacto con los dos. Entonces la única manera es presionar y pedir por escrito. Yo siempre cuando me viene el informe, bueno, ya antes solo, bueno, si conozco que el equipo es malo lo pido antes, si no lo sé, lo pido después, por si es bueno, pues para qué voy a... Pero yo normalmente una vez que me dan el informe, pues pido que me den los test, algún juzgado los está dando, otros, por lo menos en Madrid, no. En Madrid, que es lo que más conozco yo, no. Pero el 24 me lo dio. El 24 se me dio la documentación después de mucho insistir. Y es muy útil porque descubres que los test, o en efecto, han estado mal corregidos o te han ocultado resultados. Muchas veces, por ejemplo, en el Milon, que es un test que sacas datos muy buenos sobre psicopatías, pues te esconden escalas que están por encima de 75, que es por encima del punto de corte, y que eso, si uno va al manual corrector del test, te dice, hay que mandarlo a un psiquiatra, y el psicólogo hace ahí su opinión. Entonces yo no sé si te ha podido servir de... ¿Sí? ¿A quién parece que pedía usted? Pues a mí me las han dado en muchos sitios. Hola, buenas tardes. Recientemente, en un caso de modificación de medidas, la contraparte solicitó, bueno, yo instaba la modificación de medidas por parte del padre y la otra parte solicitó como prueba un informe pericial por un equipo psicosocial. En las medidas provisionales compareció la técnico del SEAFI, que había estado tratando aproximadamente un año a la familia, a los componentes principalmente a los menores y bueno, también a los padres. El juez entendió, es un juzgado de una población cercana a Valencia, el juez entendió que no era necesario que un equipo psicosocial emitiera un informe porque había una administración que estaba llevando a cabo durante un año un trabajo sobre la familia que podía ser importante y que el técnico del SEAFI perfectamente estaba capacitado para emitir el informe, y es lo que acordó. Evidentemente la compañera, se opuso. Lo que me sorprendió también es que la fiscal, en la vista de las medidas, de la modificación de medidas, también confirmó los argumentos de la compañera, diciendo que la técnico del SEAFI no estaba capacitada para emitir un informe. No entendí muy bien por qué, porque tampoco argumentó, dijo que los criterios no eran los mismos, que si las pautas no tenían por qué ser las mismas. En definitiva, yo cuando la compañera recurrió la decisión de su señoría de que fuera el SEAFI quien emitiera el informe, quien había estado tratando a la familia durante un año, argumenté que el técnico del SEAFI era un psicólogo y estaba plenamente, así lo entendía yo, no sé, igual me equivoco, tampoco estoy muy especializada en el tema, pero creo que estaba igualmente capacitada para poder emitir un informe sobre la situación familiar o la conveniencia de que tuviera que haber algún tipo de modificación, o si el padre o la madre estaba capacitado o no, o qué conflictos podía haber en la familia. Es más, creo que podía ser mucho más extenso, y de hecho fue un informe muy extenso en comparación con lo que los pocos que yo he visto de un equipo psicosocial. Al final no concluía con quién tenía que irse, pero yo creo que entendí que ella consideraba que eso era una facultad del juez, pero evidentemente en la vista se le preguntó qué recomendaría, qué sería mejor para uno y otro desde su punto de vista. Claro, hay varias cuestiones. Primera cuestión. Si los equipos funcionaran bien y fueran buenos, y yo creo que con carácter general tienen un nivel bastante bajo de calidad, bien, pero si fueran buenos los equipos psicosociales, en efecto se distinguen
de los servicios sociales o de médicos por lo siguiente, para explicarlo de manera muy sencilla, vamos a ver, que se comprenda a lo mejor. Cuando uno va a un médico porque le duele algo, el médico no investiga. Si yo le digo, oiga, mire, señor, es que me duelen las cervicales, pues me dice, pues mire, tome tal pastilla, o duerma así o duerma así. Él no tiene por qué desconfiar de lo que yo le estoy contando, porque es un terapeuta, porque está haciendo, por así decirlo, terapia. Bien, sin embargo, cuando uno presenta una demanda porque ha tenido un accidente y supuestamente le duelen las cervicales, tiene que ir a un forense, que también tiene la misma titulación que este médico. ¿Por qué? Porque tiene que aplicar técnicas, bien, para descubrir si yo le estoy mintiendo. Así como el médico se fía de mi palabra, bien, el forense no, porque el forense tiene que detectar mentiras. Bien, ¿qué es lo que pasa en el ámbito familiar? En el ámbito familiar, otro tanto de lo mismo, los psicólogos del equipo deben ir dirigidos, si hay métodos y sistemas, para intentar ver si mienten, si no mienten, si están ocultando datos. Entonces, en ese aspecto dan un servicio muy diferente al que puedan dar los servicios sociales. ¿Por qué? Porque los servicios sociales además cometen algo que solamente pasa en España, y es lo siguiente, que quien está tratando, por ejemplo, una familia, nunca debiera hacer un informe, y que seguro que ese informe y ese psicólogo, seguro que es bastante mejor que el del equipo, vamos, segurísimo, pero no deben hacer un informe. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo terapia o tratando, el hecho de hacer informes que pueden ser usados en contra o en beneficio de uno, pues pone tu trabajo, lo pone al borde del riesgo. ¿Por qué? Porque tú estás intentando trabajar con toda la familia para corregir determinados errores, pues quien se vea perjudicado por un informe no va a querer colaborar igual. Ahora bien, normalmente esos informes aportan más datos que los que pueda ver el equipo en una hora. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, quiere saber cuáles son las costumbres del león, pues se va al Serengeti, se va a una selva, pero no se va al zoo, al zoológico. Bien, pues aquí lo mismo. Aquí muchas veces se hace valoración de los niños que le llevan a un entorno desconocido ahí, en unos juzgados, en una habitación blanca, y a veces dicen, no, es un niño muy parado. Pues mi hijo va a un sitio desconocido y muy parado. Ahora, cuando lo conoce, pues no hay manera de atarle. Pues pasa un poco con los servicios sociales. Seguro que aporta más datos, pero también son datos que en este caso, siendo los servicios sociales, también están muy corrompidos. ¿Por qué? Porque no por los servicios sociales, sino porque cuando hay una separación, todo ya lo que se realiza en la separación, todo se hace ambas partes, con consecuencias judiciales. Entonces, es difícil detectar, porque todo el mundo actúa sabiendo que va a haber una modificación o que la pueda haber. Y entonces, a raíz de esto que de todas maneras, que me preguntas, hay una sentencia que es curiosa y es reciente, es la 1901/2016, donde precisamente lo que habla ahí es de que cómo el hecho de establecer, por ejemplo, días intersemanales, porque tú ibas a una modificación de medidas, días intersemanales, dice la sentencia, dice, se acude al régimen de guardia y custodia, si se acude a este régimen de guardia y custodia compartida, ha de ser para que los menores tengan estabilidad alternativa con ambos progenitores, sin verse sujetos a situaciones incómodas en sus actividades escolares, extraescolares o personales durante la semana. Bien, ¿por qué? Porque el padre proponía una custodia compartida que en el fondo era como una custodia exclusiva, el tiempo era el 50%, pero había 2 visitas intersemanales, entonces viene a decir el tribunal, no, mire, esto no es una compartida porque es que incomoda a los niños. Bien, pues el tema de, no sé tu caso concreto, pero es que muchas veces intervienen servicios sociales, intervienen de muchas entidades, porque ya hay una separación, y hay una separación donde se ha creado una situación desigual que hace ya disfuncionar la familia. Y muchas veces se lleva a la familia a multitud de centros y a multitud de análisis, es porque usted ha creado una disfunción. ¿Y por qué ha creado la disfunción? Porque si usted le da a una persona la sartén por el mango, pues siempre le va a golpear al otro con la sartén. Da igual que sea el padre o la madre a quien le dé usted la sartén. Y entonces, desde el momento en que se construyen relaciones desiguales, es muy difícil salir de ese bucle. Entonces, yo no sé en el caso concreto ahí qué es lo que pretenden los servicios sociales, pero que muchas veces el problema es la organización que hemos dado a la relación que se ha roto. Javier, yo quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que además, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ya nos conocemos y simplemente incidir en algunas cosas que se han dicho. Has dicho que, claro, que con la custodia compartida es como crear un equilibrio de poderes, una situación de guerra fría que evitaría el conflicto. Claro, así el que es fuerte le da el palo al que es débil, bombardea al país débil.
Lo que ocurre es que ese es el objetivo. El empoderamiento que se quiere dar aquí a una parte del conflicto, que en este caso es la mujer, en vez de llegar a una situación de auténtica igualdad, donde todos tengamos los derechos y obligaciones, ese empoderamiento lleva precisamente a machacar a la parte que hoy en día, parece que por venganza, por represalia, por una cuestión histórica, si el patriarcado, que es el padre. El objetivo es eliminar a la figura del padre. Y como ese es el objetivo, hay que machacar al país débil, que en este caso, esa es la política. Lo que se ha contaminado la justicia hoy en día, la justicia social, ese es el objetivo. Entonces, claro, cuando te vienen diciendo que tú quieres equilibrio, te dicen, no, es que hay que machacar porque hay que acabar con la figura del padre, con lo cual estás perjudicando muy gravemente el desarrollo integral de los menores, de los hijos que tienen derecho a tener un padre y una madre. Podrán ser mejores o peores, pero ese es el objetivo. Y además, ¿qué se emplea para conseguir ese objetivo? Uno de los principales instrumentos es precisamente el Sanedrín de los equipos psicosociales. Pero yo no hablo solamente de los de familia, sino incluso también en los de violencia de género. ¿Qué sigue esos Sanedrines? La Torá de género, pero a pie de la letra, ¿eh? Muchos de ellos parten de preconvicciones y no de metodología científica. Pues claro que tienen que hacer grabaciones y tienen que hacer test clínicos y tienen que hacer sus notas y tienen que hacer unos instrumentos para que tienen que seguir una metodología. Igual que nosotros profesionalmente, cada profesión tiene que seguir una metodología. Y estos sanedrines, no lo digo que sean todos porque hay buenos profesionales también, no se puede generalizar. Lo que hacen realmente es dar opiniones, además opiniones sectarias y que parten de adoctrinamiento ideológico. Y eso hace un daño tremendo, porque puede hacer que un niño se pueda quedar sin padre o que una persona, por la opinión simplemente de una entrevista semiestructurada, que una entrevista semiestructurada es como la que podemos tener nosotros en el almuerzo, hacer comentarios. Además, entrevistas donde tú te crees lo que te están diciendo a pie juntillas. De un caso en que una psicóloga, cuando le piden precisamente, le pide el que aporte toda la documentación, ¿usted qué te ha hecho? Yo ninguno. Entonces, a la señora, ¿usted cómo ha valorado? Dice, no, porque yo le he hecho una entrevista semiestructurada, pero a usted le ha hecho un perfil de personalidad, de credibilidad, de testimonio. ¿No para qué? Si yo sé que me está diciendo la verdad. Oiga, ¿y al señor no le ha oído usted? Dice, ¿yo para qué? ¿Para que me mienta? Y ese señor está en prisión por ese informe. Y es muy fuerte. Y ahí va la pregunta. ¿Se pueden debemos exigir responsabilidades a estos equipos, a estos profesionales, a través de vía administrativa, si dependen de la administración, o por vía civil? Porque además de esa exigencia de responsabilidad, porque ya por vía penal yo ya desisto. O sea, pedir por vía penal ya desisto porque no hay cauce, no hay medio. Pero por vía civil o administrativa se les debe exigir responsabilidades para poder incluso después pedir las revisiones de esa sentencia. Claro, pues mira, muy brevemente para entrar en los dos. Precisamente, muchas veces el sistema yo no me voy a meter, yo tengo un pensamiento muy claro, muy contundente de por qué está así este sistema, por qué está establecido. Pero el sistema está establecido de manera tal que crea disfunciones, de manera muy clara. Por ejemplo, y es verdad, y esto es innegable, que muchas parejas que se rompen luego tienen malas relaciones entre ellos a resultas del procedimiento judicial en el sentido siguiente. Por ejemplo, una madre que es la custodia y el padre que paga la pensión. Hay padres que se creen que con la pensión la madre ahorra. Y en ocasiones es verdad y en ocasiones no lo es. Bien, y hay mujeres que la pensión en efecto le supone un ahorro y otras que el marido se cree que se está forrando y está poniendo dinero. Bien, cuando digo yo que el Código Civil no establece el pago de pensión, dice contribuirán. Usted puede establecer, usted va a pagar, como tiene más dinero, el 60% del colegio y usted el 40%. Mire, las comidas más o menos es lo mismo, como están 2 días entre semana con usted o tal, bueno, establecer una serie de criterios. De tal manera que aquel que paga la pensión, pues se dará cuenta de, por lo que me estoy ahorrando, la mujer está poniendo, o ella se está quedando dinero. Creamos seguridad, porque muchas pensiones están bien establecidas, creamos seguridad, mientras que, sin embargo, como ocultamos cosas, porque el sistema oculta cosas, porque no permite que tú pidas cuentas sobre en qué se está gastando el dinero, generas desconfianza por ambos bandos, o sea, para el bando del custodio o del visitador. Bueno, el segundo elemento, lo de las grabaciones. De hecho, en la comisión, en el Congreso, está en marcha una comisión de justicia. Bueno, entonces hay un partido político, Ciudadanos, que ha pedido, entre otras cosas, bueno, por una serie de proyectos que no me voy a meter
salió en el proyecto, pero entre otras cosas que para garantizar la labor de los equipos psicosociales se proceda a la grabación de las exploraciones. Bueno, a esa especie de comisión que está todavía iniciando, pues se invitó a la decana de los juzgados de Madrid, que es la juez del número 79. Bien, y estaba de acuerdo en muchas reformas, pero esa no, bajo ningún concepto. Eso de grabar los equipos psicosociales, no. ¿Por qué? Porque en el fondo es de conocimiento público que estos equipos hacen lo que les parece. Bien, lo que haríamos cualquiera. Yo seguramente aparcaría siempre en zona prohibida si no hubiera multas. Pero como hay guardias por la calle, pues no lo hago. Pues los equipos yo seguramente, ¿sabe, no? Pues mentiría constantemente si no hubiera posibilidad de que me pillaran. Yo no digo que sea más santo que nadie, pues los equipos hacen lo que les parece. Y en efecto lo hacen por criterios ideológicos, en el sentido siguiente. Aplican y están aplicando muchas veces instrumentos y criterios, bien, de ideología de género. Y la ideología de género, si uno, y esto, bueno, esto en la hoja web voy a hacer publicidad de la Asociación Europea de Abogados de Familia, aparecerá seguramente después de verano un estudio, lo siguiente, de cogiendo todas las fundadoras del movimiento de ideología de género, bien, Fisher y compañía en los años 60 en Estados Unidos, todas, en todos los libros por referencia que publicaron en su día, en el primero, segundo y tercer capítulo, hablan de que la ideología de género es un instrumento político. Bien, y los equipos están aplicando muchas veces criterios que en efecto no son de justicia. Y en cuanto a la posibilidad de salir de esta situación, el problema de salir de esta situación es que el equipo comete una irregularidad y uno denuncia al colegio de psicólogos. Normalmente los colegios de psicólogos dicen, yo no tengo competencia porque como no tiene la obligación de estar colegiado, si lo está, incluso en el supuesto de que le sancione. Yo he tenido el caso de un psicólogo que le han sancionado. Bien, lo consiguió el cliente porque es muy cabezota y lo consiguió, vamos, a pulso. Bueno, le sancionaron, pero ¿cuál es el problema? Que en las ofertas públicas para ocupar el puesto en el equipo psicosocial no está como requisito estar colegiado. Entonces la administración te dice, yo no ejecuto esa sanción, porque como yo no puse como requisito estar colegiado, con lo cual un señor que está diciendo, los profesionales que regulan su actividad están diciendo que lo hace mal, sigue haciéndolo mal en los juzgados. Bien, entonces por vía colegial no hay solución. Y además, si por ejemplo no te da la razón el colegio, recurres al contencioso administrativo, el contencioso te dice, no, es que usted no tiene interés legítimo. Y digo, ¿cómo que no tengo interés legítimo si yo es que llevo mi procedimiento en ese juzgado y me va a tocar otra vez el equipo? Por lo penal no tiene nada que hacer, aunque lleves grabaciones. Bien, ¿y qué otra ya te queda? Pues la de daños y perjuicios. A lo mejor esa se puede intentar. Yo, y también en septiembre seguramente aparezca, en un juicio que hace poco celebramos, en efecto, lo colgaremos esa parte por lo siguiente, porque se hizo un test, se hizo un informe sin valorar al hombre, sin valorarla él para nada. Bien, entonces en el juicio pues yo le pregunto a la trabajadora social, que tenía más perfil de dar más conflicto que la psicóloga, digo, oiga, pero ¿no es verdad que el protocolo del Ministerio de Justicia establece que para hacer este tipo de informes se debe entrevistar a los dos? No quería responder. Se lo vuelvo a preguntar y el juez, mire, diga usted sí o no. Dio la evasiva por respuesta y al final, después de insistir, el juez dijo, bueno, sí, pero es que ¿para qué le vamos a entrevistar a él? Porque claro, él, si le llamamos aquí, solamente va a negarlo todo. ¿Y ella por qué va a mentir? ¿Ella para qué va a venir aquí a inventarse nada? Bueno, pues este era un tema penal, resulta absuelto. Es la sentencia esta de Albacete, claro, vamos a colgar en internet la parte, además eso no sale en la grabación, pero al juez se le ve en la vista que se le ven los ojos y lo apuntó allí directamente. Ella decía que la mujer para qué iba a mentir y que por otra parte para qué le iban a llamar a él. Pues claro, uno dice, bueno, pero usted ya está presumiendo entonces que quien denuncia siempre denuncia. Oh, y acabó una solución, ¿por qué? Porque había otra serie de elementos, entre ellos las notas clínicas, que demuestran que la psicóloga en sus notas clínicas, esta señora decía que su marido daba voces y que la maltrataba porque chillaba mucho. Entonces en las notas clínicas empieza, esta es una psicóloga privada, empieza 4 años antes de la separación, empieza a ver hasta a tratarla, ¿no? Y entonces uno ve las notas clínicas y dice, no, vamos a ver, es que en mi trabajo me acosan, los compañeros míos de trabajo me acosan sexualmente. No, es que con todos los vecinos me llevo mal porque me tienen manía. Pero así, tal cual, ¿eh? Todo esto un montón de notas, de un montón de días, de un montón de... No, es que mi padre, bueno, ha muerto, yo tengo una gran depresión porque mi padre ha muerto y me sobreexigía mucho mi padre. Pero es que ahora mi madre me sobreexige y mis hermanos no me ayudan. Y tengo problemas también con una prima y de su marido durante 4 años que estuvo en terapia no habló nada. ¿Y cuándo empezó a hablar? El mismo día en que presenta la denuncia.
que va de nuevo a la psicóloga. Pues eso se ve en las notas clínicas. Y la psicóloga dice en su informe que emitió, va y dice que lleva tratándola 4 años con los problemas de su marido. Pero si usted me ha tirado las notas clínicas que encima las ha fechado, yo no sé cómo fue tan cándida, pues podía haber dicho, no las conservo, pues las aportó, o a ver, si son notas que ha tomado ella como las que tomo yo aquí, pues las paso a limpio. Pero como nadie les controla, pero claro, en cuanto... Y además, eso me lo entregaron el mismo día del juicio. En cuanto empiezo a leer mis alegaciones finales, yo empiezo a leer gran parte y me di cuenta ahí de otro extremo. Claro, el juez no sé si hará algo, pero nosotros igual si hacemos algo, yo lo siguiente. Esta señora presenta la denuncia un 1 de mayo. Bien, y ella fecha su informe no en mayo, sino en julio. Y ella, no, yo hice el informe en julio, no tenía nada que ver con la denuncia. Y claro, yo le decía a su señoría, pero vamos a ver, usted coge la denuncia, que está mecanografiada, sello 1 de... Y en la denuncia dice, en el hecho segundo, aportamos como documento número 1 el informe, y está ahí. Y el informe tiene fecha de julio, pero evidentemente es de mayo. Y claro, estoy yo en las alegaciones finales, como tenía las notas clínicas, de repente paso, veo el test, digo, ahí va, si está aquí el test, y el test hay que rellenar arriba la fecha, y digo, esto, y lo descubrí ahí, o sea, según lo iba diciendo, vamos a ver la fecha, y la fecha de que rellenó el test, 1 de mayo. Pues claro, eso es una falsedad, pero es que vas por lo penal, es una falsedad cometida en una pericia, en una causa penal, pero vas por lo penal y habrá pasado a ti lo mismo que a mí. Y te dicen, no, esto es una cuestión técnica de colegio de psicólogos. Técnicamente se puede, yo no lo he probado. Después, ahí no serviría para un recurso de revisión. Exacto, técnicamente se puede. Porque además, si se basa la sentencia en dar la custodia, en un tema civil, o en una condena, en base a un informe que se pueda demostrar que metodológicamente está mal hecho y que realmente hay una declaración por una pericial contradictoria que demuestre que esa pericial no cumple con la metodología exigible a una pericia, que después nos podemos cargarnos todo. Yo no lo he intentado por el temor a las costas, pero poder se puede, y yo por eso soy partidario de hacer público estas cosas, porque al final las verdades, lo que pasa es que tardan muchas veces en abrirse camino, porque la verdad puede padecer, pero no perece, no perecerá, padecerá durante un tiempo. Pues eso es lo que ocurre y al final se abrirá camino, pero es una realidad, y es una realidad que ahora también en algunos, y esto hay que decirlo, algunos equipos que se han puesto muy a favor de la custodia compartida, también hay problemas, porque son casos típicos donde la custodia debe ser exclusiva y en muchos casos de las madres, y están dando compartidas. Yo he estado viendo asuntos ahora de custodia compartida porque es que no, claro, porque vamos como, pues eso, de un extremo al otro. Y el problema es la falta de técnica y de criterio. Usted es un equipo psicosocial de razón técnica y el juez tome usted una decisión basado en unos parámetros que el Tribunal Supremo fija y en unas conclusiones lógicas de ahí, pero en la prueba sí, valorará usted. Bueno, si no hay más preguntas, hacemos una parada. Empezaremos a las 5. He estado un poquito antes porque si no puntuales, porque hay mucho tiempo hasta las 5. Sí se puede porque... Exacto. Yo llevo esto a los juicios, lo tengo ordenado por temas y todas las sentencias. Claro, yo cada vez, todos los fines de semana me miro, claro, pues lo miraré, lo voy a pasar porque he añadido unas últimas, exacto.